Ore conmigo y después comenzamos a predicar. Tenga su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3, y si no tiene una Biblia, márquelo, escríbalo, Habacuc, capítulo 3, porque estaremos predicando con el título Restaurados en su palabra y en oración. Restaurados en su palabra y en oración. Oremos. Señor, te damos gracias. Tú eres Dios de amor, de paz y de esperanza, y estamos más que agradecidos de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes control de nuestras vidas, porque te hemos entregado nuestras vidas a ti. Por eso estamos aquí reunidos, como dice tu palabra. No dejéis de congregarse, nos manda tú, y aquí estamos. Señor, háblanos en este día. Dirígenos a través de tu palabra. Una vez, Señor, que tú nos hables, nosotros seremos informados, confrontados y transformados en tu palabra. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Si hay alguien que no te conoce, Señor, y que está aquí presente, ya sea a través de la tecnología virtual o aquí físicamente presente, te pedimos, Señor, que le hable para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es poder encontrarnos en la palabra del Señor. Saber que cada vez que usted nos escuche, ya sea que lo haga a través de Facebook Live o ustedes que están aquí, recibirán la palabra de Dios. No entretenemos, sino que nuestra meta final es poblar el cielo, despoblando el infierno. Eso usted lo sabe. En el libro de Habacuc, capítulo 2, la palabra dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Escuche bien. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19, dice: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y escuche ahora: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 17 de Habacuc 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:2 y el 16 hasta el 19. Restaurados en su palabra y en oración. Le comparto este pensamiento como a nuestro mensaje, No solo cuando caemos necesitamos restauración, también cuando resbalamos en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Restaurados en su palabra y en oración. Quiero que se grabe ese título. Ustedes que están aquí, tomen una foto de la proyección que tenemos para que usted pueda recordar, pueda rememorar, pueda meditar en lo que hemos de predicar con el título Restaurados en su palabra y en oración. No solo cuando caemos necesitamos restauración, también cuando nos resbalamos en dirección opuesta a la voluntad de Dios. En nuestro idioma se define la palabra restauración como volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes. También restaurar es volver una cosa a su condición anterior. Dicho más sencillo y más claro. Usted tiene algo, sufrió un desperfecto y lo vuelve a su condición anterior. Eso es una restauración. Hoy vamos a estudiar la restauración, pero desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro, ni desde el punto de vista de la definición que da el diccionario de lo que es restauración. Y veremos que
la restauración solamente es posible, escuche bien, a través de un proceso donde la palabra de Dios y la oración trabajan juntas, restaurados en su palabra y en oración. ¿Cómo es la oración de un hombre restaurado? ¿Cómo es la comunicación de un hombre restaurado? En el capítulo 3 de Habacuc, versículo 2 específicamente, y en los versículos 16 al 19, vemos de manera práctica, de manera fehaciente y de manera determinante cómo es la oración y cómo es la posición, cómo es la condición de un hombre restaurado. En el versículo 2 del capítulo 3 dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y en los versículos, el 16 dice, en los que siguen, el 16 dice: y oí y se conmovieron mis entrañas. Y él dice que a la voz de Dios, o sea, al escuchar su palabra, pudrición entró en mis huesos. Algunos comentaristas dicen que Habacuc literalmente tuvo un encuentro con la palabra del Señor y una visión de parte de Dios, de tal manera que fue impactado hasta el punto que estaba de pie y sus huesos desfallecieron, se le volvieron como de gelatina, y Habacuc cayó al piso. Eso dicen algunos comentaristas. De ahí que él dice: a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y él expresa que aunque va a acontecer unas situaciones, unos acontecimientos profetizados ya por Dios, él va a estar tranquilo y confiado. Así que cuando nosotros leemos el libro de Habacuc y vemos el capítulo 3, pero obvio, para llegar al capítulo 3, previamente tenemos que leer o debemos leer el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc, pareciera que son escritos, que estos capítulos, el 1 y el 2, fueron escritos por un hombre totalmente diferente, totalmente distinto al que escribió en el capítulo 3. Y es verdad, es cierto, el que escribe en el capítulo 1 y en el capítulo 2 no es el mismo Habacuc del capítulo 3. Por ende, le pido que se quede conmigo por estos minutos, y ustedes que están aquí, que no tienen más opción que quedarse conmigo porque ya están aquí, que se queden meditando en lo que vamos a predicar con el título: Restaurados en su palabra y en oración. Hay una señal que es una señal inequívoca de cuando nosotros necesitamos restauración. Ya vimos la restauración como ese acontecimiento, según el diccionario, de volver algo, ese proceso que vuelve algo a su condición anterior. Pero no pierda usted el hilo que le dije, que vamos a ver la restauración desde el punto de vista de Dios. Y antes de definir la restauración según la Biblia y según el punto de vista de Dios, yo quiero que respondamos esta pregunta: ¿cuál es la señal inequívoca que nosotros tenemos de que necesitamos restauración? ¿Cómo un creyente, una persona nacida de nuevo, no estoy hablando de alguien que no ha conocido a Cristo, que no se ha convertido a Cristo, alguien que ya es creyente, alguien que ya le sirve a Jesucristo, alguien que ya recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, cómo darse cuenta cuando esa persona, usted o yo, necesitamos restauración? El capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc nos dice cuáles son las señales inequívocas de que necesitamos ser restaurados por Dios. En el capítulo 1, versículo 2, escuche bien, dice Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
Esa es una señal inequívoca de una persona que necesita restauración. Pastor, ¿cuál es la señal? ¿Hasta cuándo? Estamos viendo a un hombre, el profeta Habacuc, que escribe en los años 600 antes de Cristo, que de él no se conoce mucho, sino que es el único profeta que él narra un encuentro con Dios. Es el único profeta en la Biblia que no habla al pueblo, que no sentencia al pueblo, que no corrige al pueblo, sino que entra en una disputa directamente con Dios. Y él dice, ¿hasta cuándo? Ahora yo le hago la pregunta en una aplicación. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido al Señor y en vez de alabarlo, en vez de adorarlo, en vez de glorificarlo, en vez de reconocer su soberanía y darle gracias por su bondad, lo que hacemos es decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperaré? Esa pregunta, el hasta cuándo, muestra a una persona que está cansado en el tiempo, que está cansado de esperar la respuesta de parte de Dios. Continúa en el versículo 3 diciendo, Habacuc, ¿por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Lo que él está diciendo es otro cuestionamiento, lo que él está haciendo. Dice, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces usted y yo, al igual que en la primera, con el hasta cuándo, vamos al Señor frustrados, adoloridos, y la pregunta que le hacemos no es, Señor, ¿estás agradado de mí? ¿Estás satisfecho con mi servicio? No, lo que vamos a preguntarle al Señor, entrando en una contradicción directa con su soberanía, es ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y yo me imagino al Señor mirando desde los cielos y respondiéndonos, porque si no eras tú, tenía que ser otro. Y en vez de otro, yo en mi soberanía escogí que fueras tú. Pero hay otra pregunta todavía, que es una señal inequívoca de que una persona que está en esa condición necesita ser restaurado. En el versículo 13 del capítulo 1, Habacuc le dice a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Escuche ahora, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Lo que Habacuc está diciéndole a Dios en una clara señal de que necesita restauración es, Señor, ¿por qué tu silencio? ¿Por qué callas? Mire las tres preguntas. ¿Hasta cuándo? En el versículo 2, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Y ahora en el versículo 13, ¿por qué tu silencio? ¿Por qué tú callas? ¿Por qué tú ves que el impío asedia al que es menos impío y entonces te quedas callado? Permítame ponerle en perspectiva lo que pasaba con Habacuc. Él estaba preocupado, adolorido, estaba compungido por el pecado del pueblo y Dios no hacía nada en contra del pueblo. Así que en los versículos del 1 al 4, él le reclama a Dios por su silencio, le reclama a Dios por permitir que él, Habacuc, estuviera en esa situación. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, de los versículos 5 hasta el 11, le contesta a Habacuc que Dios va a castigar a su pueblo, levantando a los caldeos, que son los mismos babilonios, que los va a levantar y ellos van a invadir al pueblo de Israel, y que entonces así Dios iba a cobrarle o iba a castigar al pueblo. Así que en los versículos del 1 al 4, Habacuc tiene sus dos primeros por qué, el hasta cuándo y el por qué yo, Señor. Señales de que necesitaba restauración. Pero ahora en el versículo 13 ya Dios le dijo o le mostró lo que iba a hacer por el pecado del pueblo, y Habacuc, en vez de dar gloria a Dios por la soberanía de él, vuelve con el tema y entonces ahora dice que porque él se calla cuando ve que el injusto, el impío está castigando a su pueblo, porque él está pensando en lo que los caldeos le van a hacer al pueblo de Israel. Mis queridos amados, mis queridos hermanos y amigos, escuche bien, la palabra Habacuc o el término Habacuc o el nombre Habacuc significa el que abraza o el que de Dios se abraza, el que abraza a Dios.
Pero Habacuc no abrazó a Dios. Al igual que nosotros, Habacuc se abrazó de la desesperación, de la desesperanza, y estaba mostrando que necesitaba ser restaurado. Usted sabe que es restaurado. Yo sé que necesito restauración, y usted sabe que necesita restauración en el mismo momento en que cuando usted está peleando una batalla, usted ve ese problema, esa situación, ese acontecimiento, lo ve como más grande que el Dios al cual usted le sirve. En ese estado estaba Habacuc. Él veía que el problema o los problemas eran tan grandes que Dios quedaba pequeño. Así que Habacuc se hizo vulnerable, igual que usted y yo en muchas ocasiones. Sus puertas se abrieron a la duda y lo peor, escuche bien, no veía solución. Porque la duda no es mala necesariamente siempre y cuando nosotros llevemos nuestras dudas al Señor y confiemos en lo que Él ha establecido en su palabra. Pero Habacuc no hizo eso. Por eso el Habacuc del capítulo 1 y el capítulo 2 que contiende con Dios, que Dios tiene que decirle a Habacuc, esto es un problema de fe. Cuando cuando el justo no se comporta como debe comportarse en obediencia, sencillamente se enorgullece, vive enorgullecido. Pero el que es justo vive por la fe. Miren un ejemplo bíblico de cómo funciona la fe, y cuando estamos viviendo en fe no necesitamos ser restaurados. Por eso digo que Habacuc capítulo 1 y Habacuc capítulo 2 es una persona totalmente diferente a la persona que vamos a ver en breve en el capítulo 3. Y veremos cómo él llegó a ese punto, cómo él llegó a esa convicción, cómo llegó a esa restauración, para que usted y yo, si necesitamos restauración, vayamos sinceramente ante el Señor y permitamos que Él nos restaure. La Biblia habla en el libro de Primera de Samuel 17, 45 al 47, el episodio de David cuando llegó hasta donde estaba el pueblo de Israel y había un gigante de los filisteos que tenía literalmente atemorizado al pueblo de Dios. Y David al ver esto, él se molestó porque aquel gigante estaba ofendiendo y lastimando al pueblo de Dios, estaba vociferando contra el pueblo de Dios. Y entonces él pidió que se le diera la oportunidad de pelear con el gigante. Y mire cómo dice la palabra en 1 Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Escuche ahora, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, escuche bien, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, esa es la actitud de un hombre, de una mujer que está viviendo en fe, en la fe del Señor. Es una persona que está viviendo, que no necesita ser restaurado. Él ve el problema, pero él no se enfoca en el problema, sino en el Dios que resuelve los problemas, como hizo David. Fíjese que le dije que la palabra restaurar es volver una cosa a su condición anterior. Ahora, en la Biblia, la palabra restaurar viene de una palabra hebrea que significa, escuche bien, renovar, poner de pie, dar seguridad, ser fundado. Y cuando dice ser fundado, es como que se hace una zapata para que esa persona sea fundada de tal manera que no puede ser movido. También significa reparar. Pero lo más hermoso de la palabra restaurar o restauración en la Biblia no son estos sinónimos, estos términos que he dicho, sino que esa palabra hebrea tiene una raíz que significa, escuche bien, volver una cosa a su condición anterior, pero mejorada.
¿Cómo se ve esto? Se ve como un pedazo de cerámica que usted tiene en sus manos y se le cae y se rompe y usted busca un buen pegamento y la pega. Según el diccionario de la gramática, eso es restaurar, volver una cosa a su condición anterior. Pero en la Biblia, restaurar, repito, tiene una raíz que significa volver una cosa a su condición anterior, pero mejorada. ¿Cómo es eso? Se coge la cerámica, se pega con el pegamento, pero después se busca otro material más fuerte que la cerámica y se cubre donde no cambia el aspecto de la cerámica, no cambia el aspecto de la pieza. Pero ¿qué sucedió? Que terminó restaurado de tal forma que su condición ahora es mejor que su condición anterior. Así que cuando hablamos de Habacuc, que es uno de los libros que se puede enfocar de tantas maneras, porque se puede enfocar para ver la soberanía de Dios, se puede enfocar para ver lo que es la fe, cómo es la fe en el creyente, cómo nosotros debemos mostrar nuestra fe, pero también se puede usar, como lo estamos viendo hoy, para mostrar que nosotros, si necesitamos ser restaurados, seremos restaurados a través de la palabra del Señor y en oración. No puede ser restaurado solo a través de la palabra, ni tampoco solo a través de la oración. La restauración que necesitaba Habacuc y que muchas veces hemos necesitado usted y yo, y que quizá ahora en este momento alguien está necesitando, solo es posible si se combina la palabra de Dios con oración. Señor, he oído tu palabra y temí, es lo que él dice en Habacuc 3:2. En el Salmo 19:7, sobre esto de la palabra y la necesidad de la palabra para restaurarnos, dice la Biblia: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestra a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Así que cuando Habacuc dice que Señor, he oído tu palabra y temí, lo que él está diciendo es que después de haber tenido el conflicto del capítulo 1 y en el capítulo 2, por no entender la voluntad de Dios, por no respetar la soberanía de Dios, por enfocarse más en el problema que en el Dios que resuelve los problemas, él tuvo un momento en que se aparta a orar, y así lo dice en el capítulo 2, pero no solamente ora, sino que tiene un encuentro con la palabra, y entonces él dice: Señor, he oído tu palabra y temí. El temor que él habla aquí no es el temor de Adán en el capítulo 3, cuando oyó la voz de Dios y se escondió. Es un temor reverente, es un temor de adoración, es un temor de reconocer el poder de Dios y la suficiencia de Dios para glorificarse en nuestras vidas. Así que nosotros necesitamos la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra de Dios somos informados por esta. Cuando nosotros la recibimos somos confrontados por ella. Y cuando nosotros, después de escuchar la palabra, la recibimos, la aceptamos y oramos meditando en la palabra, entonces somos restaurados. Mi último punto: restaurados en su palabra y en oración. Recuerda que le dije al principio que el capítulo 1 y el capítulo 2 fueron escritos, de Habacuc por supuesto, por un hombre totalmente distinto al del capítulo 3. Mire el del capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Es lo que él dice. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué guardas silencio cuando el impío está asediando al justo? ¿Por qué, Señor, lo que tienes son preguntas, o sea, dudas en su vida, producto de que necesitaba ser restaurado? Pero ahora el Habacuc del capítulo 3 dice de esta forma, versículo 2:
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y él sigue orando y dando gloria a Dios hasta llegar al versículo 16 del capítulo 3, que dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Y escuche ahora la declaración de hombre: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. El primer Habacuc que escribió en este libro, capítulo 1 y 2, es un Habacuc que está tratando de entender a Dios, tratando de convencer a Dios, tratando de cambiar la voluntad de Dios, interfiriendo con la soberanía de Dios. Pero este segundo Habacuc, que es el mismo hombre, pero con un corazón restaurado, ahora él está aceptando todo lo que Dios dice, porque como dice la palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el Señor. Son dos hombres diferentes. Cuando digo diferente, uno necesitando restauración, capítulo 1 y capítulo 2 de Habacuc. El capítulo 3 es el otro hombre que se llama igual Habacuc, pero ahora, haciendo honor a su nombre, se abraza de Dios, como deberíamos usted y yo abrazarnos de Dios, dejarnos restaurar, porque como dice la palabra, y ya lo mencioné, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para concluir o ir concluyendo, en Romanos 8, 26 y 27 establece cómo funciona ese complemento de oración, de la palabra y oración. Dice el texto: asimismo, en nuestra debilidad, escuche bien, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Pero cuándo es que acude? Cuando estamos en oración. Escuche cómo dice: no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y escuche, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26. Y 27. Yo quiero concluir con esta anécdota o con este símil. ¿Sabía usted que el águila, cuando hay una tormenta, cuando se acerca una tormenta, mucho antes de que empiece, ya el águila lo sabe? Así usted y yo, cuando viene una tormenta, deberíamos estar informados por la palabra, confrontados por la palabra, y en la oración, juntamente con la palabra, deberíamos de estar restaurados y listos. ¿Qué hace el águila entonces? El águila, cuando llega la tormenta, primeramente antes de llegar se va a un sitio bien alto para esperar los vientos que vendrán. Y cuando viene la tormenta, ella extiende sus alas de una manera que la tormenta le da de frente y la lleva hacia arriba, hacia bien alto, bien alto, bien alto. Se deja llevar con sus alas extendidas. ¿Y qué sucede? Que en un momento el águila está volando, ya no en medio de la tormenta, ya no en contra de la tormenta, ya no hacia abajo de la tormenta, sino que está por encima de la tormenta. Mis amados, cuando usted y yo nos dejamos guiar por la palabra de Dios y en oración, como hizo Habacuc en el capítulo 3, fue a orar, fue a pedir a Dios y recibió la palabra de Dios, y entonces ahora él puede ver la tormenta, pero desde arriba. Eso es lo que él dice y establece en el versículo 19 del capítulo 3. Mire cómo él lo dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Y qué? Y en mis alturas me hace andar. Concluyo citándole lo que dice la Biblia en Isaías 40, 31. Yo sé que este es un tiempo de dificultad para nosotros.
Yo sé que estamos pasando por momentos que son acuciosos, que nos ponen contra la espada y la pared. Pero escuche la promesa del Señor en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Restaurados en su palabra y en oración. Y es mi oración que usted se deje restaurar, al igual que Habacuc se dejó restaurar por la palabra que el Señor trajo a su vida y lo hizo en oración. Señor, he predicado tu palabra, he tratado en mi humanidad de no ponerle ni quitarle, lo cual es difícil, pero Señor, tú tienes gracia suficiente para mí y para los que están aquí, no solamente los que están físicamente, sino también los que están a través de Facebook Live. Señor, te pedimos que tú bendiga nuestras vidas, que tú glorifiques nuestras vidas, que tú establezcas tu propósito en nosotros. Y que en este día, Señor, al salir de este lugar, nosotros estemos dispuestos a dejarnos restaurar, ir a tu palabra, estudiar tu palabra, tener la intención de obedecer tu palabra y orar para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos guíe a tu voluntad. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted no ha recibido a Cristo, le invitamos a que lo haga. Jesucristo es más que un nombre, es nuestro Dios manifestado como nuestro Salvador. Así que recíbalo, confiéselo, y después que lo confiese, después que usted le entregue su vida, busque una iglesia cristiana donde se predique la palabra y que usted pueda crecer en su discipulado de la vida cristiana, porque Jesucristo trae vida y vida en abundancia. Y si está cerca, en uno de estos pueblos, San Juan o un pueblo vecino, quiero conocerle, queremos servirle, queremos estar con usted. No olvide sintonizar nuestra emisora en familiaradio.net, una emisora que es un ministerio de esta iglesia para poblar el cielo, despoblando el infierno. Bye, bye.